Bueno, hola a todos, hola chicos. Vamos a tener entonces esta primera clase en forma virtual. Se las voy a dejar aquí entonces grabadas en la plataforma de grado de nuestra facultad. Y en este primer encuentro conmigo la idea es discutir, conversar acerca de dos textos del primer eje de la materia. Son dos textos que resultan ser fundamentales o por lo menos muy importantes para nosotros dentro de lo que son las lecturas obligatorias. Desde luego dos textos que son ineludibles a la hora de los exámenes, tanto libres como regulares. Estos dos textos son, en primer lugar, un texto que se denomina Más derechos, más seguridad, políticas públicas y seguridad en una sociedad democrática. Este texto fue elaborado por un grupo de intelectuales de diferentes sectores de la sociedad civil a principios de la década pasada y estando un poco todos ellos articulados alrededor de lo que era y todavía es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Es un texto bien sencillo que lo podemos como dividir en dos partes. En una parte hace como un breve diagnóstico, ensaya una suerte de clasificación de lo que han sido hasta ahora las políticas de seguridad en la Argentina y luego intenta ensayar algunas propuestas de lo que debería ser una política de seguridad democrática para nuestro país. Por otro lado, también vamos a ver eh, texto de Alberto Binder, que gira alrededor de la misma cuestión y que yo les he dejado un enlace donde los pueden escuchar, seguramente mucho mejor que a mí, explicar todas estas ideas y pensamientos Alberto Binder acerca de lo que él piensa o también diagnostica que ha sucedido hasta ahora en las políticas de seguridad en la Argentina y cuáles deberían ser las medidas que deberíamos tomar para comenzar a pensar en aplicar verdaderas políticas de seguridad democrática. Bueno, vamos entonces rápidamente al primer texto, ese que yo les decía que si bien fue elaborado por toda una serie de intelectuales, de diferentes actores de la sociedad civil, que ustedes mismos pueden leer, el mismo quienes son los participantes, ya sea en forma individual como participantes de colectivos de diferentes asociaciones civiles, cátedras, universidades. Es un texto que fue vertebrado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Más derechos, más seguridad, políticas públicas y seguridad de una sociedad democrática. Bueno, primer punto que nos expresa es la responsabilidad social y política de actuar sobre la complejidad. Nos dice, entonces, parte que la cuestión de la seguridad ciudadana ha comenzado a hacer, esto lo vamos a ver en muchos textos, cómo la cuestión de la seguridad ciudadana ingresa en la agenda política, en la agenda social, cultural de la Argentina a mediados de la década del 90. No es casualidad, sino que también vamos a ver que esto sucede porque es a mediados de la década del 90 también, cuando la problemática de la seguridad barra inseguridad empieza a dispararse con un aumento real, un incremento real cuantitativo de los delitos, y esto medido por los diferentes, de las más diferentes maneras que ustedes quieran. Esto luego, cómo medir el delito y de qué manera se mide el delito, lo vamos a ver casi al final de la materia, pero ya sea de manera cuantitativa como cualitativa, es inexcusable que en esta época, eh, en, en la explosión de lo que en su momento como fenómeno político y social en Argentina fue el neoliberalismo, es que aparece el delito como una preocupación social y política muy importante, pero también como una realidad palpable en nuestra vida cotidiana. Eh, lo que expresa entonces inicialmente el texto nos dice la responsabilidad social y política de actuar sobre la complejidad, y nos dice que, a pesar de ser la inseguridad una cuestión muy compleja, y de que, por tanto, sea necesario diseñar políticas responsables y soluciones efectivas que sobre todo respeten los derechos de las personas. Esto hasta ahora no ha sucedido así. Y además, una declaración de principios, ya viene al comienzo del texto, y es que si bien la inseguridad afecta a la sociedad en su conjunto, a la inseguridad la sufren particularmente, en forma particularmente grave,
los sectores de menores recursos, porque la seguridad como bien social también está distribuido de forma desigual en la sociedad argentina, ¿no? Vamos a ver a lo largo de todo este texto muchas, muchas inspiraciones o muchos relatos que ineludiblemente nos llevan a lo que es el pensamiento del realismo de izquierda. ¿M? Probablemente algunos o varios de los actores que intervinieron en la redacción de este texto tenían ideas cercanas a esta escuela de pensamiento que vamos a ver bastante en detalle también el desarrollo de la materia. Bien, luego, como les decía, el texto intenta hacer una taxonomía, una clasificación de cuáles son los planteos que, según él, según el texto, agravan los problemas de la inseguridad y suelen ser los abordajes más comunes que hoy se están dando, o por lo menos en esa época se estaban dando la problemática de la inseguridad. El primero lo denomina la demagogia punitiva, ¿no? Dice la demagogia punitiva eh, cuando se piensa la seguridad solo como el orden en las calles. Esta respuesta nos dice la del orden en las calles como único objetivo, tiende a la restricción de los derechos de los ciudadanos y sobre todo, al soslayar la complejidad de la cuestión de la seguridad ciudadana, la seguridad pública, en general es una respuesta totalmente ineficaz y solamente plantea respuestas que acarrean más violencia, más riesgos y más inseguridad. Estas políticas justamente se apoyan, nos dice, en los resentimientos de una sociedad que es crecientemente desigual, y los efectos de estas políticas, lejos de ser inecuos, lo que hacen es avanzar en proteger a ciertos sectores, en general sectores más privilegiados, en tanto profundizan la sociedad dual en la que, como les decía, el acceso a la seguridad es uno de los tantos bienes que están desigualmente distribuidos. No da cuenta de los derechos, por lo cual no es una política democrática de seguridad. Justamente el incremento de la violencia estatal lo que piensa es que los derechos son un obstáculo, más que nada los derechos son un problema, pero tampoco da lugar de la eficacia requerida porque es una política pública bastante paradojal en el sentido de que tanto más fracasa, tanto más se fortalece, porque se retroalimenta el discurso, bueno, en realidad estamos fracasando porque de alguna manera sigue subsistiendo el garantismo. Tenemos que ser todavía más duros, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para reflexionar qué es lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, que en los últimos 8 o 9 años duplicó la tasa de encarcelamiento. O sea, no podemos de ninguna manera decir que la provincia de Santa Fe tiene una política pública en cuanto a la persecución, el juzgamiento de los delitos blanda, ¿no? Todo lo contrario, nosotros hemos duplicado, o sea, tenemos el doble, el 100% más de personas privadas de la libertad en un contexto donde el crecimiento vegetativo de la población de la provincia de Santa Fe no debe haber alcanzado los 5 o 6 puntos porcentuales, cuando, como les digo, el crecimiento de la población penitenciaria se duplicó. Y sin embargo, estamos peor, no estamos mejor en cuanto a seguridad. Pero ¿qué dice el discurso? Vamos por más. Tendríamos que tener el 200% más de presos y ahí es cuando estaríamos bien, ¿no? El propio fracaso del sistema en realidad retroalimenta el discurso del mismo. Bueno, el segundo punto es lo que denomina el Estado de Derecho sin derechos, ¿no? Dice el Estado de Derecho sin derechos cuando se reconocen solo ciertos derechos de determinados sectores. Este es un discurso que denomina como el tipo legalista de la defensa del orden por el orden mismo y que en definitiva es un discurso bastante parecido al de la mano dura, pero es un discurso que lo que dice es que hay que fortalecer el Estado de Derecho siendo más estricto en la aplicación de las leyes. Este tipo de discursos es un poco menos permisivo con lo que es el abuso de poder por parte de los actores estatales, porque bueno, nutre también este discurso el control de el uso de la fuerza por parte de los actores estatales, en tanto
como defensor del Estado de Derecho, dice, debemos aplicar la ley en forma más eficaz, más eficiente, también y sobre todo mucho más intensiva, pero a cualquier abuso de cualquier ilegalidad, digamos. Si la ilegalidad también proviene de las fuerzas de seguridad, debemos actuar de la misma manera. De todos modos, es un discurso que lo que no reconoce es que en, en cuanto se desarrolla en una sociedad desigual, sigue reproduciendo las desigualdades y acrecentándolas, porque los ciudadanos que suelen sufrir este tipo de violencias por parte de las fuerzas de seguridad son los que en general no tienen la posibilidad de acceder a la justicia para denunciarla. Son sectores con mucho menos posibilidad de, eh, de acceso a la justicia y realmente de recursos simbólicos y materiales para hacer valer sus derechos. En la práctica, digamos, esta segunda corriente de políticas públicas tiene las mismas implicancias que la primera. La tercera es una que denomina la seguridad por añadidura, cuando las propuestas se agostan en el testimonio. Bueno, esta es una dimensión que incorpora algunas cuestiones que son omitidas, porque lo que hace esta tercera mirada acerca del problema de la inseguridad es incorporar una mirada mucho más amplia de ciudadanía, ¿no? La ciudadanía también como eh, el goce de derechos económicos y sociales, también incorpora otro tipo de manifestaciones de la violencia, además de la violencia delictiva, la institucional, la doméstica, y es, digamos, como el discurso muy tradicional que se queda en esta suerte de retórica un poco vacía, en general bastante ligada a lo que en términos también generales podemos decir que es el progresismo en Argentina, que es estos de que, bueno, la delincuencia es un problema de distribución de la riqueza y en tanto apliquemos políticas sociales y económicas que mejoren las condiciones de distribución en la Argentina y que, por lo tanto, también eliminen estas condiciones de desigualdad, por añadidura obtendremos más seguridad, ¿no? Y es, en este sentido, esto de la seguridad por añadidura, un planteo un poco ingenuo y que realmente desconoce cuál es la dinámica de la inseguridad y la violencia en la vida real. ¿Cuáles son entonces las líneas básicas para un enfoque inclusivo y democrático de la seguridad que propone este texto? Bueno, vamos entonces por puntos. Primer punto, denomina reconstruir lazos de ciudadanía, articular entre políticas de seguridad y otras políticas públicas. Entonces, lo que nos dice es que las políticas de seguridad deben también comenzar a involucrarse con otras políticas públicas, como por ejemplo las políticas sociales, ¿no? La articulación entre las políticas de seguridad y otras políticas públicas incluye no solo variables relacionadas con la actividad laboral de las personas y políticas de empleo, sino también acciones relacionadas con el espacio público, con los vínculos sociales, con la salud. Implica intervenir sobre los modos de convivencia, mejorar la calidad del lazo social. Y nos dice, bueno, por tratarse la cuestión de la inseguridad de una que se desarrolla en un contexto de gran exclusión y desigualdad, la dimensión social resulta fundamental para operar sobre los conflictos relacionados con la inseguridad. Entonces nos dice que hay que trabajar en articular políticas sociales y políticas de seguridad. Desarrollar entonces una verdadera multiagencialidad entre los distintos niveles del Estado, municipal, provincial, federal, y también dentro de cada uno de estos niveles del Estado, entre las diferentes agencias que actúan en los distintos territorios donde, por ejemplo, hay alta circulación de violencia. Y esto es algo bastante complejo, por lo cual el texto lo que dice es importante construir marcos institucionales que le den sustento a estas políticas públicas. Bien, segundo punto que propone, controlar la violencia. Promover el control de la violencia
implica, nos dice, repensar las condiciones en que las instituciones de seguridad se insertan en la sociedad e intervienen en la circulación social de la violencia, de modo de evitar dinámicas violentas en la gestión de los conflictos. Nos dice que controlar la violencia, por supuesto que implica asumir que el problema de la violencia no se circunscribe solamente a la violencia estatal, hay que reconocer puntos estructurales de la circulación en el contexto nacional, pero que no puede negarse es una incapacidad que históricamente demostró la fuerza estatal para desandar los circuitos de violencia sin aplicar muchas veces también violencia mucho mayor a la que se trata de disminuir o repeler. Tres puntos entonces acá desarrolla. En primer lugar, en relación al uso de la fuerza pública, aparece como elemento que reproduce las lógicas de la violencia y la inseguridad, más que como una herramienta capaz de intervenir eficazmente en la desarticulación de estas dinámicas para solucionar los conflictos. En segundo lugar, las instituciones que administran la fuerza pública tienen grados altísimos de legitimación frente a amplios sectores sociales con quienes deberían interactuar a fin de proteger sus derechos. Y en tercer lugar, no se han desarrollado prácticas de gobierno y control de las instituciones de seguridad que las incorporen a la institucionalidad democrática. Entonces, lo que se trata es no solamente desarticular estructuras de corrupción y autonomía, ¿no? Y en tanto garantizar el control político de las instituciones de seguridad, sino además de esto, de este control, el desafío es generar nuevas prácticas de intervención de las fuerzas de seguridad en cuanto al uso del instrumento violento. Bien. Punto 3 propone modificar las prioridades. Aquí nos habla también un poco de las prioridades en cuanto al papel del Poder Judicial y del Ministerio Público en cuanto a la seguridad ciudadana. El Poder Judicial y el Ministerio Público son actores, nos dice, que tienen una responsabilidad fundamental para que el respeto de los derechos vuelva a enlazarse con la seguridad ciudadana. Esto es en cuanto a que el Poder Judicial debe tener un contralor sobre los otros poderes públicos, debe garantizar el acceso a la justicia, conseguir la resolución pacífica de los conflictos y de tal modo controlar también la violencia. Garantizar la protección jurídica de las víctimas, pero también garantizar una eficaz defensa en juicio. De tal modo, nos propone que el mejoramiento de la defensa pública, de la defensa en juicio de las personas menos favorecidas, tendrá también como consecuencia directa una más o mejor sofisticación de las investigaciones criminales. En definitiva, mejorar, nos dice, la capacidad judicial de detección e investigación de delito del Ministerio Público, pero reconduciéndolo hacia los delitos de mayor complejidad, ¿no? Que son en general muchos de los que enlazan las redes y lógicas delictivas que reproducen más violencia o más daño al tejido social. Bien, punto 4. Coordinar el diseño de políticas públicas, una condición, nos dice, para la eficacia y el respeto de los derechos, ¿no? Una política, nos dice, de seguridad eficiente, democrática y basada en los derechos ciudadanos, debe explorar también capacidades institucionales y consistencia entre los diferentes niveles de gobierno. Como conclusión, el título final de este texto es Complejidad y responsabilidad, ¿no? Nos dice la simplificación del problema de la inseguridad a una sola dimensión, la del uso del poder punitivo del Estado, lo reduce sin resolverlo, a la vez que restringe nociones de derechos y la ciudadanía de los actores involucrados. Por tanto, también acota el campo de control, tanto en su legitimidad como en su eficacia. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a un texto que nos propone tal vez un mayor nivel de complejidad en el análisis, y es el texto, como les decía yo, del profesor Alberto Binder, que los invito nuevamente a que vean el video cuyo enlace dejé en la notificación de la clase de hoy. Este texto se llama El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Bien, el primer punto de este texto de Binder se llama la necesidad de un cambio de paradigma.
Lo que nos dice un poco en coincidencia con el texto del CELS es que en los últimos años, si bien ha aumentado la intensidad, la extensión, la profundidad de la inquietud sobre la problemática de la inseguridad, el debate igual sigue transitando por carriles superficiales. Pero no solamente sigue transitando sobre carriles superficiales, sino que la verdad que como país es poco realmente lo que podemos mostrar como avance en el análisis, comprensión y diseño de soluciones de políticas públicas reales frente a la criminalidad o frente al miedo a la inseguridad. Eh, entonces, el gran problema es que nos encontramos ante una falta de ideas de profundidad a, aún a un mínimo nivel de respuestas, ¿no? Por el contrario, nos encontramos o seguimos encontrándonos ante la impotencia de respuestas mágicas que nos dicen que hay que acabarlo con la criminalidad y con el problema de la inseguridad solo por un asunto de decisión política, de bravura personal y de honestidad. Bueno, Alberto Binder va a ir identificando diferentes problemas en relación a esto. Un primer problema que nos presenta es que debemos preocuparnos para analizar el fenómeno mismo de la criminalidad y sobre todo en un país, en un contexto en que nos encontramos con graves dificultades vinculadas a la información y el análisis de la información. Binder nos dice que Argentina, en términos generales, si bien carece eh, de información completa, veraz, acerca del fenómeno criminal o la criminalidad, en realidad poco sabemos sobre algo que está en la base del fenómeno criminal y es de lo que más adelante va a explicar un poco más, que es el desarrollo de la conflictividad. Lo que nos expresa es que el conocimiento de la base social que produce la criminalidad es indispensable porque la construcción de todo delito siempre existe un conflicto que se pretende regular de un modo particular. Digamos, los procesos de criminalización se hacen totalmente a ciegas, desconociendo la conflictividad de base, y toda conflictividad es un desorden y como tal un desequilibrio de la armonía social que debe ser restablecida. Este es el discurso dominante, ¿no? La fuerza del paradigma del orden. La fuerza del paradigma del orden, que Binder explica que es uno de los grandes problemas, una de las grandes anteojeras que no nos permite encontrar soluciones en cuanto al diagnóstico de la problemática de la seguridad, es un paradigma que proviene de grandes raíces históricas, sobre todo ha nutrido durante siglos el pensamiento político occidental, ¿no? Si ustedes estudian o han estudiado o son estudiantes de ciencia política, siempre les van a decir que la ciencia política, la política, es la ciencia del orden y aborrece el desorden, ¿no? Un poco la política es cómo la sociedad debería o debe funcionar en forma ordenada, ¿no? Siempre que aparece el desorden, el caos, es algo que asusta, es algo que debemos evitar. Bajo este paradigma, entonces, una política de seguridad es, en consecuencia, una política de cómo restablecer o el orden. Lo que nos dice Binder, que es bastante inquietante para dejarnos pensando, es que la idea o la ilusión de orden no es realmente una idea democrática, y menos aún sirve para fundar una interpretación del fenómeno criminal y de las políticas que crean y responden a ese fenómeno. Por el contrario, nos propone una visión democrática del control de la criminalidad no se debe fundar en la idea de orden. Esto no quiere decir que hay que abandonar la idea de orden, es proponer una política permisiva respecto a la criminalidad, sino que debemos reemplazar esta idea del orden o el desorden por la idea de la gestión de la conflictividad, ¿no? Esta es la base, una de las bases de su propuesta. El paradigma nos dice que la gestión de la conflictividad es políticas que justamente lo que hacen es gestionar conflictos.
El paradigma de la gestión de los conflictos no es una mirada débil, nos dice, sino una mirada de mayor complejidad que busca resolver los problemas de fondo con mayor conciencia. El problema nos dice que cuando definimos a un problema de criminalidad ya como un delito, bueno, contra esto solamente vamos a usar el poder punitivo del Estado, vamos a usar una sola herramienta, que es la fuerza, la violencia por parte del Estado, y esto no es una visión holística, esto es una visión que lo que hace es censurar, cortar todo un conjunto, todo un batallón de recursos que tiene el Estado para responder a los conflictos, donde el uso de la fuerza o el uso de la violencia es uno más de los recursos que tiene el Estado para regular los conflictos que están en la base de todo delito, de toda actividad criminal. Binder nos propone entonces una metodología de análisis para evitar de arranque usar siempre o solo siempre para resolver la gestión de conflictos de la criminalidad, la fuerza, que se basa en 4 principios. El primero, siempre debe existir una primacía de instrumentos no violentos, y este es el principio de última ratio. Segundo, no se deben utilizar instrumentos violentos si el conflicto no tiene ya algún componente violento que deba ser neutralizado o acotado, ¿no? Principio de mínima intervención. Tercero, no existe ningún conflicto que por sí solo tenga una naturaleza que implique la intervención violenta del Estado. Principio de respuesta integral. Y cuarto y último principio, la selección de un conflicto como uno de aquellos que reclaman una intervención violenta no debe ser rígida. Principio de economía de la violencia estatal. Cuando decimos que un conflicto sí ya es un delito y que es una forma de conflictividad criminal, esto es, hemos decidido intervenir en él con instrumentos violentos, debemos llegar a esta decisión compleja con al menos 2 herramientas, nos dice Binder. En primer lugar, con una base de información sobre las características del conflicto, el sector de la conflictividad y la eficacia relativa de cada una de las formas de gestión de la conflictividad. Y en segundo lugar, también debería estar acompañado por todo el aparato técnico y político propio de las políticas públicas modernas. Esto es, que se permita un debate, un diseño, una ejecución y una evaluación de las políticas públicas. Bueno, entonces estábamos como una primera parte muy importante del texto de Binder, no vayan tomando nota, después igual vamos a hacer como un repaso final, de hecho él lo hace en las conclusiones, es abandonar el paradigma del orden para pasar al paradigma de la conflictividad y por tanto de la gestión de la conflictividad como una mirada mucho más compleja, mucho más completa de qué podemos hacer frente al fenómeno de la criminalidad. Bueno, segundo gran problema, casos, se llama casos, personas y estructuras. Existe entonces, nos dice, un segundo gran problema de cómo analizamos el problema de la criminalidad y su control, que también va a influir en gran manera en cómo diseñamos las políticas de respuestas, y es que enfocamos por razones históricas todas las respuestas al fenómeno de la criminalidad en casos o personas. Y esto sobre todo, nos dice Binder, tiene que ver con una larga tradición del derecho penal que relaciona el delito con una falta moral y que por tanto nos hace pensar que se trata de conductas que merecen un reproche y que deben ser castigadas. Por el contrario, cualquier política criminal o de seguridad lo que debe hacer es intervenir sobre regularidades sociales, y no sobre casos y personas. Entonces, primero tenemos que ser capaces de reconocer, identificar, para luego intentar intervenir con alguno de los instrumentos de las políticas de seguridad o de la política criminal, segundo término, sobre esas regularidades sociales.
Esto de mirar casos y personas, nos dice Binder, nos ha impedido construir una mirada sobre las regularidades. Tal como ocurre en cualquier tipo de fenómeno social, nos dice Binder, las regularidades no son producto del azar ni son caóticas, sino que en términos generales y en relación al fenómeno criminal, las regularidades sociales suelen responder a la estructura del mercado. Entonces nos dice, bueno, por ejemplo, ahí da todo el desarrollo de un caso del robo de vehículo. El robo de vehículo, para, por ejemplo, sacar los repuestos del auto, tiene que ver con una estructura de mercado bien establecida, con muchos actores, donde intervienen, por un lado, los que roban el vehículo, por otro, probablemente los que lo esconden en un galpón, luego los que lo van a desarmar para sacar los repuestos, luego los que van a vender esos repuestos. Como lo que vemos es que está estructurado todo un mercado con diferentes actores, con diferentes roles, y si de alguna manera lo que hacemos es intervenir, intentando capturar a las personas que solamente o que dentro de ese mercado tienen un rol en particular, que es robar los autos, lo que no vamos a hacer es intervenir sobre la regularidad de todo el fenómeno, sino que probablemente vamos a, entre comillas, sacar del juego a actores absolutamente fungibles. ¿Mm? No pensar de esta manera, nos dice Binder, y nos da un montón de otros casos de mercados criminales que en definitiva estructuran, según él, entre el 80 y el 90%, por lo menos un enorme porcentaje de la actividad criminal cotidiana, es una condición elemental de eficacia, ¿no? Y sobre todo de asignación eficiente de los pocos recursos que poseen los estados pobres como el nuestro. Bueno, un tercer punto también problemático, entonces vamos repasando. Primer punto, lo de abandonar el paradigma del orden, pasar al paradigma de la gestión de conflictos. Segundo punto, intervenir sobre mercados criminales, sobre mercados que están estructurados de esta manera y que vamos a poder hacerlo en la medida en que identifiquemos regularidades en cuanto al funcionamiento de estos mercados. Tercer punto ahora, lo que él denomina milenarismo y peste, la retórica del negocio del miedo. Él nos dice que en cuanto al fenómeno de la criminalidad vemos más que nunca presenta la idea de peste. ¿Qué es esto, la idea de peste? Es algo que ya ha ocurrido con muchos fenómenos a lo largo de la historia de la humanidad y identificado por varios intelectuales, por varios actores, que nos dice que en este caso la violencia y la inseguridad es un mal indeterminado, indeterminado en su extensión, en sus formas, en sus causas, pero un mal, en fin, tangible y mortal. La peste genera mecanismos de defensa que la historia ha estudiado en detalle, ¿no? Permite dividir a la sociedad en 4 categorías: los enfermos, las potenciales víctimas, los transmisores y los incontaminables. Y él describe alrededor de esta visión de la criminalidad, el delito, la inseguridad como una peste que estamos viviendo en la era actual, 3 grandes factores o 3 grandes problemáticas que reproducen y se nutren de esta visión de peste. La primera, lo que él denomina las formas de lucro que se han construido alrededor de este temor, ¿no? Y es el mercado de la seguridad privada, que está estructurado de tal manera que la inseguridad es el negocio y la condición de su expansión. Segundo punto, las nuevas formas de espectáculo de la violencia. Esta cuestión también la vamos a ver en forma bastante más detallada más adelante, como la violencia también es hoy un gran negocio para los medios de comunicación en cuanto a justamente cómo se comunica y a través de ello cómo se lucra con vendiendo las imágenes y reproduciendo las imágenes del delito y la violencia. Y el tercer punto es la generación del miedo como forma de desarticulación social y política, ¿no? La retórica de la mano dura aparece como la forma más eficaz de conjugar todas estas formas de lucro con un discurso social aparentemente preocupado, pero que en realidad es incapaz de construir soluciones complejas y serias
a un problema de gran magnitud. Bien. Un cuarto problema también es cómo en América Latina, pero bueno, en América Latina podemos decir en general, pero además en Argentina en particular, cómo hemos gestionado esta cuestión de la seguridad dentro de lo que él llama el gobierno policial de la seguridad y propone que pasemos del gobierno policial al gobierno democrático de la seguridad. Binder es uno de los actores pioneros, luego vamos a ver que hay otros que toman también esta descripción del fenómeno de la gestión de la criminalidad en la Argentina, con lo que él denomina el diseño de políticas de seguridad basadas en el doble pacto, estrategias del doble pacto. ¿Qué es esto del doble pacto que él dice que ha sido central en la configuración de las políticas de seguridad en nuestro país? Bueno, según esta descripción, existe un primer pacto entre los gobernantes, entre la clase política que está gobernando y las fuerzas de seguridad, según el cual se le entrega a las fuerzas de seguridad el gobierno de la seguridad a cambio de ciertos niveles de control, obediencia y también, en particular, el compromiso de evitar situaciones de crisis graves. Y de esta manera se les da niveles amplios de autonomía, a cambio, además de esto que hemos descrito, muchas veces también de compartir con sectores de la dirigencia política ganancias que seguramente van a obtener por gestionar en forma absolutamente autónoma el fenómeno de la criminalidad. Ese es el primer pacto. Acuérdense que esto se llama el doble pacto. ¿Cuál es el segundo pacto? El segundo pacto es el que realizan las fuerzas de seguridad con sectores de la criminalidad, donde a estos delincuentes, digamos, se les garantiza cierto control territorial y cierto nivel de actividad criminal en la medida en que no generen alarma social y que además participen de los beneficios de las actividades delictivas a las fuerzas de seguridad. A cambio de ello, también se les otorga un cierto nivel de impunidad y la protección frente a otros sectores criminales, dándoles, por ejemplo, información privilegiada. Desde el momento, nos dice Binder, de que pensamos un gobierno democrático del sistema de la seguridad, es que debemos reformar y romper esta lógica de gestión del doble pacto. Esto va a implicar una mayor, más intensa y más visible participación de la política en esta tarea y la creación de nuevas estructuras políticas y una reorganización profunda del sistema de seguridad, ¿no? Acuérdense esto que también muchas veces se menciona, que es pasar del gobierno policial de la seguridad, que se gestiona a través de este doble pacto, a el gobierno político, la gestión política o civil de la seguridad. Bueno, conclusiones entonces en relación a este texto. 4 puntos para repasar todo lo que veníamos diciendo. Primera cuestión, problemática, la visión de casos y personas. Acuérdense, la visión de casos y personas no nos permite contar con información y un análisis adecuado para intervenir de manera más exitosa. Segundo punto, nos hallamos en medio de una transición desordenada entre el sistema del doble pacto y un sistema de gobierno civil, integral y transparente de la seguridad que todavía no se ha construido. Tercer problema, nuestra dirigencia política todavía no está comprometida con un gobierno democrático de la seguridad, porque lo considera una tarea riesgosa y que de alguna manera la privaría de recibir los beneficios de esta lógica del doble pacto. Y en cuarto lugar, el último problema grave para construir una política de seguridad democrática, advierte Binder, es que existen, como les decía, como había descrito, fuerzas sociales organizadas como mercados en expansión, para los cuales el mantenimiento de la situación de miedo e inseguridad e ineficacia de las políticas de seguridad es una condición positiva para su crecimiento.
Bien, estos son entonces, como yo les decía, dos textos muy importantes, muy centrales y que siempre forman parte de las preguntas porque son textos neurálgicos, textos vertebrales dentro de lo que es el desarrollo del eje uno de la materia. Así que, bueno, los invito a que los lean, los invito nuevamente a que vean la conferencia del doctor Binder y en todo caso, cualquier duda, estamos a disposición para conversar o para intercambiar ideas alrededor de estos textos. Nos estamos viendo en la semana.